Audiencia General, 16 de mayo del 2012. Queridos hermanos y hermanas, en las últimas catequesis hemos reflexionado sobre la oración en los Hechos de los Apóstoles. Hoy quiero comenzar a hablar de la oración en las cartas de San Pablo, el apóstol de los gentiles. Ante todo, quiero notar cómo no es casualidad que sus cartas comiencen y concluyan con expresiones de oración. Al inicio, acción de gracias y alabanza, y al final, deseo de que la gracia de Dios guíe el camino de la comunidad a la que está dirigida la carta. Entre la fórmula de apertura, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, y el deseo final, la gracia del Señor Jesús esté con ustedes, se desarrollan los contenidos de las cartas del apóstol. La oración de San Pablo se manifiesta en una gran riqueza de formas que van de la acción de gracias a la bendición, de la alabanza a la petición y a la intercesión, del himno a la súplica. Una variedad de expresiones que demuestra cómo la oración implica y penetra todas las situaciones de la vida, tanto las personales como las de las comunidades a las que se dirige. Un primer elemento que el apóstol quiere hacernos comprender es que la oración no se debe ver como una simple obra buena realizada por nosotros con respecto de Dios, una acción nuestra. Es ante todo un don, fruto de la presencia viva, vivificante del Padre y de Jesucristo en nosotros. En la carta a los Romanos escribe: del mismo modo el Espíritu acude en ayuda de nuestra debilidad, pues nosotros no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Y sabemos que es verdad lo que dice el apóstol: no sabemos orar como conviene. Queremos orar, pero Dios está lejos. No tenemos las palabras, el lenguaje para hablar con Dios, ni siquiera el pensamiento. Solo podemos abrirnos, poner nuestro tiempo a disposición de Dios, esperar que Él nos ayude a entrar en el verdadero diálogo. El apóstol dice: precisamente esta falta de palabras, esta ausencia de palabras, incluso este deseo de entrar en contacto con Dios, es oración que el Espíritu Santo no solo comprende, sino que lleva, interpreta ante Dios. Precisamente esta debilidad nuestra se transforma a través del Espíritu Santo en verdadera oración, en verdadero contacto con Dios. El Espíritu Santo es, en cierto modo, intérprete que nos hace comprender a nosotros mismos y a Dios lo que queremos decir. En la oración, más que en otras dimensiones de la existencia, experimentamos nuestra debilidad, nuestra pobreza, nuestro ser criaturas, pues nos encontramos ante la omnipotencia y la trascendencia de Dios. Y cuanto más progresamos en la escucha y en el diálogo con Dios, para que la oración se convierta en la respiración diaria de nuestra alma, tanto más percibimos incluso el sentido de nuestra limitación, no solo ante las situaciones concretas de cada día, sino también en la misma relación con el Señor. Entonces aumenta en nosotros la necesidad de fiarnos, de abandonarnos cada vez más a Él. Comprendemos que no sabemos orar como conviene, y el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra incapacidad, ilumina nuestra mente y calienta nuestro corazón, guiando nuestra oración a Dios. Para San Pablo, la oración es sobre todo obra del Espíritu en nuestra humanidad, para hacerse cargo de nuestra debilidad y transformarnos de hombres vinculados a las realidades materiales en hombres espirituales. En la primera carta a los Corintios dice: nosotros hemos recibido un espíritu que no es del mundo. Es el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos los dones que de Dios recibimos. Cuando explicamos verdades espirituales a hombres de espíritu, no las exponemos en el lenguaje que enseña el saber humano, sino en el que enseña el Espíritu. Al habitar en nuestra fragilidad humana, el Espíritu Santo nos cambia, intercede por nosotros y nos conduce hacia las alturas de Dios. Con esta presencia del Espíritu Santo se realiza nuestra unión con Cristo, pues se trata del Espíritu del Hijo de Dios, en el que hemos sido hechos hijos. San Pablo habla del Espíritu de Cristo, y no solo del Espíritu de Dios. Es obvio, si Cristo es el Hijo de Dios, su Espíritu es también Espíritu de Dios. Y así, si el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, se hizo ya muy cercano a nosotros en el Hijo de Dios e Hijo del Hombre, el Espíritu de Dios también se hace Espíritu humano y nos toca. Podemos entrar en la comunión del Espíritu. Es como si dijera que no solamente Dios Padre se hizo visible en la encarnación del Hijo,
sino también el Espíritu de Dios se manifiesta en la vida y en la acción de Jesús, de Jesucristo que vivió, fue crucificado, murió y resucitó. El apóstol recuerda que nadie puede decir Jesús es Señor sino por el Espíritu Santo. Así pues, el Espíritu orienta nuestro corazón hacia Jesucristo, de manera que ya no somos nosotros quienes vivimos, sino que es Cristo quien vive en nosotros. En sus catequesis sobre los sacramentos, San Ambrosio, reflexionando sobre la Eucaristía, afirma: quien se embriaga del Espíritu está arraigado en Cristo. Y ahora quiero poner de relieve 3 consecuencias en nuestra vida cristiana cuando dejamos actuar en nosotros no el espíritu del mundo, sino el Espíritu de Cristo, como principio interior de todo nuestro obrar. Ante todo, con la oración animada por el Espíritu, somos capaces de abandonar y superar cualquier forma de miedo o de esclavitud, viviendo la auténtica libertad de los hijos de Dios. Sin la oración que alimenta cada día nuestro ser en Cristo, en una intimidad que crece progresivamente, nos encontramos en la situación descrita por San Pablo en la carta a los Romanos. No hacemos el bien que queremos, sino el mal que no queremos. Y esta es la expresión de la alienación del ser humano, de la destrucción de nuestra libertad, por las circunstancias de nuestro ser a causa del pecado original. Queremos el bien que no hacemos, y hacemos lo que no queremos, el mal. El apóstol quiere darnos a entender que no es en primer lugar nuestra voluntad lo que nos libra de estas condiciones, y tampoco la ley, sino el Espíritu Santo. Y dado que donde está el Espíritu del Señor hay libertad, con la oración experimentamos la libertad que nos ha dado el Espíritu, una libertad auténtica, que es libertad del mal y del pecado, para el bien y para la vida, para Dios. La libertad del Espíritu, prosigue San Pablo, no se identifica nunca ni con el libertinaje ni con la posibilidad de optar por el mal, sino con el fruto del Espíritu que es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, lealtad, modestia, dominio de sí. Esta es la verdadera libertad, poder seguir realmente el deseo del bien, de la verdadera alegría, de la comunión con Dios, y no ser oprimido por las circunstancias que nos llevan a otras direcciones. Una segunda consecuencia que se verifica en nuestra vida cuando dejamos actuar en nosotros al Espíritu de Cristo es que la relación misma con Dios se hace tan profunda que no le altera ninguna realidad o situación. Entonces, comprendemos que con la oración no somos liberados de las pruebas o de los sufrimientos, sino que podemos vivirlos en unión con Cristo, con sus sufrimientos, en la perspectiva de participar también de su gloria. Muchas veces, en nuestra oración, pedimos a Dios que nos libre del mal físico y espiritual, y lo hacemos con gran confianza. Sin embargo, a menudo tenemos la impresión de que no nos escucha, y entonces corremos el peligro de desalentarnos y de no perseverar. En realidad, no hay grito humano que Dios no escuche, y precisamente en la oración constante y fiel comprendemos con San Pablo que los sufrimientos de ahora no se pueden comparar con la gloria que un día se nos manifestará. La oración no nos libra de la prueba y de los sufrimientos. Más aún, dice San Pablo, nosotros gemimos en nuestro interior, aguardando la adopción filial, la redención de nuestro cuerpo. Él dice que la oración no nos libra del sufrimiento, pero la oración nos permite vivirlo y afrontarlo con una fuerza nueva, con la misma confianza de Jesús, el cual, según la carta a los Hebreos, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial. La respuesta de Dios Padre al Hijo a sus fuertes gritos y lágrimas no fue la liberación de los sufrimientos, de la cruz, de la muerte, sino que fue una escucha mucho más grande, una respuesta mucho más profunda. A través de la cruz y la muerte, Dios respondió con la resurrección del Hijo, con la nueva vida. La oración animada por el Espíritu Santo nos lleva también a nosotros a vivir cada día el camino de la vida con sus pruebas y sufrimientos, en la plena esperanza, en la confianza en Dios que responde como respondió al Hijo. Y en tercer lugar, la oración del creyente se abre también a las dimensiones de la humanidad y de toda la creación,
que, expectante, está aguardando la manifestación de los hijos de Dios. Esto significa que la oración, sostenida por el Espíritu de Cristo, que habla en lo más íntimo de nosotros mismos, no permanece nunca cerrada en sí misma. Nunca es solo oración por mí, sino que se abre a compartir los sufrimientos de nuestro tiempo, de los demás. Se transforma en intercesión por los demás, y así en mi liberación, en canal de esperanza para toda la creación, en expresión de aquel amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu que se nos ha dado. Y precisamente este es un signo de una verdadera oración, que no acaba en nosotros mismos, sino que se abre a los demás, y así me libera, así ayuda a la redención del mundo. Queridos hermanos y hermanas, San Pablo nos enseña que en nuestra oración debemos abrirnos a la presencia del Espíritu Santo, el cual ruega en nosotros con gemidos inefables, para llevarnos a adherirnos a Dios con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser. El Espíritu de Cristo se convierte en la fuerza de nuestra oración débil, en la luz de nuestra oración apagada, en el fuego de nuestra oración árida, dándonos la verdadera libertad interior, enseñándonos a vivir afrontando las pruebas de la existencia, con la certeza de que no estamos solos, abriéndonos a los horizontes de la humanidad y de la creación, que gime y sufre dolores de parto. Gracias.